darle, darle la más cordial bienvenida a este evento que para nosotras es fundamental porque es un evento en el cual somos pioneras como la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Este tipo de informes, en esta ocasión, este informe se llama Sobre representadas, desprotegidas y en resistencia, a cargo de nuestra compañera Tania Sordo. Nos sentimos muy orgullosas de estar hoy aquí todas, de atender a este llamado, donde se va a hablar de la invisibilización de las mujeres como sujetos políticos, de la invisibilización de parte del Estado español en la protección, en la garantía de sus derechos humanos, pero sobre todo del derecho a la vida, a ser protegidas, y que justamente vamos a hablar de esa investigación que tiene que ver con la sobrerepresentación de mujeres migrantes en los feminicidios en el Estado español. Vamos a darle la palabra, en primer lugar, a nuestra presidenta de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Lucy Polo. Tiene la palabra Lucy. Bueno, primero que todo agradecer el que nos acompañen esta tarde en este espacio donde lo llamo siempre de aprendizaje, de reflexión, de conocimientos. A nombre de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, queremos agradecer igualmente a Tania como investigadora en este informe, a Edith también, que ha estado ahí de la mano, a Milagros, en todo lo que es la parte también de diseños, gráficos y todo, y a todas las compañeras que realmente nos acompañan en la tarde de hoy. La Red de Mujeres Latinoamericanas, como muchas de vosotras la conocen, es una red que une y ha unido desde hace 16, más de una década de años a 17 entidades de 8 comunidades autónomas y 5 socias a título individual. Es una red en la cual hemos caminado en todo este proceso, pero que también este informe que se ha desarrollado y que de la mano de Tania forma parte precisamente de una de las líneas de atención, unas líneas de investigación y uno de los ejes fundamentales que la red tiene. Y en ese marco, el que desde su comienzo hemos trabajado 3 líneas importantes en la red. La red es básicamente una red de incidencia política. Es una red que a través del trabajo que se ha hecho para luchar y para defender los derechos de las mujeres a un trabajo digno, a una vida libre de violencia y a la participación ciudadana o participación comunitaria. Entonces, este informe forma parte, primera vez que la red hace un informe sola. Estamos completamente desde la red orgullosa de poder haber contribuido con todos los conocimientos y con toda la expertise de todas las entidades que formamos parte de la red para recopilar información y poder, de la mano de Tania, contribuir también a que esa información se plasmara efectivamente en un documento que va a servir muchísimo de análisis, de conocimiento, de reflexión y de incidencia política. Este documento es para todas y es de todas, ha sido construido por la Red de Mujeres Latinas, pero es un documento que va a servirnos para verdaderamente hacer esa incidencia política, para poner el foco y poner la mirada y poner la voz a todas aquellas mujeres que pierden, que son asesinadas en el territorio español, a todo ese número de mujeres migrantes que de una otra forma no están hoy con nosotras, pero nos han dejado efectivamente también la tarea y nos han dejado como la responsabilidad de seguir luchando por ellas y por las que en este momento también lo deben estar pasando, también muy difícil en el ámbito de las violencias machistas. Este informe, de la mano de Tania, es un primer informe que la red construye, pero también se constituye efectivamente como un apoyo para seguir como red luchando efectivamente en todas las acciones que hemos venido desarrollando. Para la red es preocupante, sobre todo esa sobrerepresentación de mujeres migrantes asesinadas en el Estado español,
y eso lo explicará y lo ampliará, lo tiene Tania muy bien explicado en su informe, sobre todo esa sobre representación de la cual nos ha llevado la atención y que específicamente en este año, como lo hemos, ya lo decíamos en el año 2024, este año en el número de mujeres asesinadas en lo que va a 2025 van 19 mujeres asesinadas con el 40,6% de la población de la que ocupamos en este país. Es alarmante, la desprotección es alarmante, que muchas mujeres ni siquiera tuvieron la oportunidad de denunciar y que las situaciones administrativas o las situaciones jurídicas o las situaciones que las mujeres migrantes están viviendo también las hace invisibles ante todas estas situaciones. Yo, de parte nuestra y de parte de la red de mujeres y de toda la colectiva y de todo el grupo de compañeras con las que hemos caminado durante todos estos años, solamente nos resta agradecer el espacio, agradecer también de que este informe nos va a dar un antes y un después para poder nosotras seguir caminando juntas y poder seguir construyendo verdaderamente la incidencia política frente al tema de las violencias machistas que acaban cada año con la vida de mujeres migrantes, que son nuestras hermanas, que son mujeres que atendemos en nuestros servicios, que son mujeres que en un momento sintieron culpa, que no denunciaron por tener miedo a sentirse desprotegidas, por miedo a tener a la institucionalidad, y que eso nos debe alertar a que 2026 la tarea que tenemos como organizaciones, como mujeres migrantes en todo este proceso, es efectivamente seguir apoyando esta construcción de estos informes y seguir apoyando en un trabajo colectivo que lo que se hace a través de la Red de Mujeres Latinoamericanas. Muchas gracias, buenas tardes. Yo le doy la palabra a Tania en el No, orden. no, Creo no. que es Antonia. Ah, bueno, muchas Sí, sí. gracias, Antonia, que es la que dirige un poco todo la jornada de esta tarde. Y sean todas bienvenidas para aprender, reflexionar y construir. Gracias. Sí, gracias, gracias Lucy. Quería decirles, queridas compañeras, que hoy justamente se cumplen 28 años del asesinato de Ana Orantes, esta mujer española que denunció la violencia y a raíz de la cual surge la ley de violencia de género, pero es importante que hagamos memoria, que no olvidemos y que sepamos que nuestra lucha tanto por las mujeres migrantes como por las mujeres españolas es una y vamos a seguir hermanadas luchando por eso. Otro anuncio es que mi compañera Edith va a colgar en el chat el link del informe para que lo puedan descargar y lo puedan tener a la mano para consultas, para análisis, para debate, para sustentar su incidencia política en sus comunidades autónomas o para la elaboración de vuestros proyectos. Ahora vamos a dar la palabra a Greta Frankenfeld, una de nuestras compañeras aliadas y que también ha apoyado ha financiado también y ha apoyado este informe de la Fundación Calala. Tienes la palabra, Greta. Muchas gracias por tu presencia y por tu apoyo siempre. Gracias, Antonia. Buenas tardes a todas, todes. Este, gracias por la invitación, desde luego, a este espacio tan contundentemente nutrido. Y gracias a la red por ser las aliadas en este camino, ¿no? En esta investigación en concreto, pero bueno, en general, ¿no? Todas las colectivas y las personas que la integran, porque eso es una red al final, ¿no? Hecha de pequeños elementos que se potencian al trabajar juntas, ¿no? Em, Kalala tiene el honor de apoyar esta investigación y también agradecemos al Instituto de las Mujeres que proporcionó el apoyo financiero para que lo podamos hacer y poner en marcha. Em, Esta investigación encaja en el marco de nuestro programa Justicia Migrante, desde el que trabajamos para impulsar los derechos de las mujeres y personas LGBTQ+ migrantes,
que nos organizamos para defender los derechos, la libertad, la dignidad nuestra y de todas las personas. Y bueno, desde ahí acompañamos estos liderazgos diversos, estas estructuras para que sean lo más sostenibles posibles, ¿no? Y en su espíritu antirracista y descolonial que sabemos que nos atraviesan. Y claro, en este contexto, como no, esta investigación es fundamental para visibilizar más, para entender mejor qué es esta sobrerepresentación, ¿no? ¿Por qué esta sobrerepresentación que está pasando aquí? eh, y poder denunciarlo y poder trabajar en ello y poder transformarlo, ¿no? Sobre todo. Em, como ya se viene diciendo y seguro que van a profundizar más a continuación, la gran preocupación es que esta sobrerepresentación además va en aumento, ¿no? Y en un aumento muy rápido, muy agudo, muy terrible y muy preocupante, ¿no? Entonces requiere una acción inmediata. Sabemos bueno, que las situaciones migratorias son un elemento de gran opresión. La ley de extranjería, los contextos de gobiernos y narrativas antiderechos que prosperan en tantos lugares del mundo, pero sabemos que estamos también aquí para hacer frente, para denunciar, para reflexionar y para cambiar todo eso. Em, Sabemos que los asesinatos que, que tan graves resultan de estas mujeres, sus hijas, hijos y sus seres queridos son además de tremendos, solo la punta del iceberg, que detrás de eso hay muchísima violencia dentro de las parejas y fuera, y hay violencia estructural, y hay violencia social, y hay violencia institucional, y hay violencia económica y psicológica y de todo tipo, ¿no? Atravesando y muchas veces de forma muy invisible. Em, entonces, nada, ante esta realidad seguimos apostando por el trabajo comunitario, por seguir haciendo red y redes de redes, todo lo que podamos, seguir siendo aliadas en lo posible, en Calala, como siempre, y cada vez más convencidas de que este es nuestro camino. Así que, bueno, gracias por confiar en nosotras en este sentido y por dejarnos ser parte y tejer también con todas ustedes. Y nada, yo me quedo por aquí escuchando este resultado que a la vez angustia, ¿no? Por los datos que arroja, pero emociona como herramienta, ¿no? Por su potencialidad, por su capacidad de, de poner sobre las mesas que importan y las mesas en las que se toman decisiones, ¿no? Una información tan trascendente para poder cambiarla. Así que eso, muchas gracias a todas y gracias, Antonia. Gracias a ti, Greta. Ahora vamos a dar la palabra a nuestra compañera e investigadora Tania Sordo, que ella va a profundizar, a presentar el informe, a complejizarlo y a que estemos atentas porque es algo que nos interpela a todas, que tiene que ver con la vida, con poner en valor la seguridad, el acceso a una justicia feminista e interseccional. Tienes la palabra, Tania, y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Antonia, y muchas gracias a todas. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación de este informe que considero es tan relevante y que justamente me gusta mucho el nombre porque habla de sobrerepresentadas, desprotegidas, pero también en resistencia. Y creo que esa es la clave y es algo que a mí me gustaría destacar mucho de la labor que lleva haciendo la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y en conjunto y también y en alianza durante todo este tiempo. Entonces, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, quisiera yo agradecer a la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe por la confianza puesta en mí para realizar este informe, también a las compañeras que hicieron la validación y quiero reconocer especialmente el trabajo previo que se viene haciendo en conjunto con Nayeti, que ya es mucho recorrido el que tienen. La red para mí ha sido pionera, son unas referentes y han sido quienes han cruzado los datos para que podamos tener esa información de qué está sucediendo en España
con las mujeres migradas, con la respuesta del Estado español frente a las violencias machistas. También quiero hacer un agradecimiento a Silvina Montero Sobelar y Tatiana Retamoso Quintana, quienes han hecho también un trabajo muy relevante durante todo este tiempo, al cual yo me quiero sumar siempre reconociendo el trabajo ya hecho, y en particular a Lucy Polo, presidenta de la red, y a Edith por pues todas las gestiones y el cuidado durante la realización de este trabajo, que para mí es algo muy importante también de destacar, y también a Milagros, la compañera que hizo la maquetación del informe. También me gustaría agradecer a Eve Bonilla Rodríguez, quien hizo su aportación en la revisión de los datos cuantitativos, y al apoyo financiero de Calal a Fondo de Mujeres, también como se señaló, en relación con el Instituto de las Mujeres. Como antecedentes, como muchas ya deben de saber, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe lleva mucho tiempo realizando estos informes, tanto cuantitativos como cualitativos, para saber qué está sucediendo en España en los casos de violencias machistas contra las mujeres migradas. Tiene 3 informes muy relevantes, también han trabajado mucho en historias de vida, que creo que es un trabajo muy valioso para conocer cuáles son estos casos, situaciones, experiencias y qué está pasando también en el Estado español. Este informe recoge y amplía el trabajo realizado anteriormente y también se inscribe en un trabajo en alianza que se viene realizando para denunciar esta situación incluso fuera de España. Y aquí se ha hecho un trabajo en coalición para enviar a mecanismos de derechos humanos esta información que me gustaría destacar. Por ejemplo, se envió un informe sombra solamente enfocado en la respuesta del Estado español frente a las violencias machistas contra las mujeres migradas al Comité CEDAW, este Comité de Naciones Unidas, cuando evaluó a España, e incluso algunas compañeras viajaron para poder defender, ¿no?, esta información. También se envió al GREVIO, que es este mecanismo en el marco del Consejo de Europa relacionado con el Convenio de Estambul, y al Comité de las Partes, que tiene que ver con la implementación del Convenio de Estambul. Y creo que esta información, que para mí son resistencias, que pone en común y en diálogo todo el trabajo que se viene haciendo pionero y de cruzar los datos, porque como ahora vamos a ver, hay datos que están bastante dispersos en España. Es muy valioso para que nos acerquemos a qué está sucediendo, y en particular a mí me gustaría en este informe enfocarnos en qué está haciendo el Estado español, porque hay una serie de obligaciones que tiene que hacer, pero no se están llevando a cabo. Una vez establecidos, ¿no?, los antecedentes y los agradecimientos, enseñarles que tiene una dedicatoria muy bonita el informe para quien la quiera ver. Y después viene el índice. ¿Cómo está estructurado el informe? Que ya pueden consultar en el enlace que hicieron el favor de poner en el chat. Bueno, tiene la presentación, las consideraciones previas, una breve referencia al marco normativo estatal, porque es parte, ¿no?, del problema, el marco normativo que tenemos. Tiene otra parte que ya aterriza a la sobrerepresentación de las mujeres migradas como víctimas de feminicidio en el ámbito de pareja y expareja y en la violencia de género. Otro que aborda la situación migratoria y cómo lo va a condicionar todo. Otra relacionada a los permisos y autorizaciones de residencia, que voy a profundizar un poco más, que se titula Apenas 43.323 autorizaciones de residencia a mujeres migradas por violencia de género y violencias sexuales en 20 años, que vamos a ver que es una cantidad mínima. Luego vamos a abordar, como viene en la estructura del informe, la ausencia de una perspectiva interseccional, que también es parte del problema, las violencias institucionales machistas, que tienen que ver con esa desprotección a muchas mujeres migradas de muchas formas, y muchas de ellas que sí habían acudido a las instituciones. Y al final viene un punto sobre la actualización del Pacto de Estado, que también voy a tratar porque hay una preocupación porque este tema, que es conocido y que es de urgencia y que, como han señalado, es sostenido, va a un aumento y seguimos contando estos casos, debería de ser una prioridad en la actualización del Pacto de Estado, pero lamentablemente no lo fue.
y después ya vienen algunas reflexiones finales y la recomendación. Como parte de la presentación y consideraciones previas, ya hablé del contexto en el cual se inscribe el informe y también ahí señalamos, hay algo que hay que tomar en cuenta cuando trabajamos en violencias machistas y estadísticas oficiales. En primer lugar, que siempre vamos a hacer una aproximación. Como ya decían las compañeras, esto es la punta del iceberg de una situación muy compleja, hay muchas violencias invisibilizadas y hay mujeres que siguen siendo invisibles para las cifras oficiales, como sabemos, las mujeres migradas en situación administrativa irregular. También me gustaría destacar como consideración previa que, aunque tratemos con cifras, no queremos olvidar que detrás de cada cifra hay mujeres, hay vidas y hay proyectos de vida. Y también, como les adelantaba en un principio, en España hay muchas fuentes estadísticas y también hay una limitación que se refiere a la Ley Orgánica 1/2004, que es la Ley de Violencia de Género, que como deben de saber, esta ley que es necesaria, ¿no? Y que fue muy importante o es muy importante, define la violencia de género como la que ocurre en el ámbito de pareja o expareja. Entonces, esto ha condicionado muchas de las cosas en el Estado español porque se han solido excluir otras formas de violencia, manifestaciones y ámbitos por razón de género contra las mujeres. En todo el informe tomamos en cuenta distintas formas de violencia machista, pero hay partes que por esta cuestión de la ley que ha trascendido a las estadísticas y a los datos, nos vamos a centrar en la violencia de género, entendiéndola como la de pareja o expareja. Y en cuanto a las violencias sexuales, como deben de saber, en el 2022, después de décadas de ausencia de una ley en el ámbito estatal que abordara las violencias sexuales fuera del ámbito de la pareja o expareja, se aprobó la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual y también actualmente estamos en cambios porque se han incluido estas violencias sexuales de distinta forma en el Estado español. Por ejemplo, en el 2023, el Ministerio del Interior dio a conocer que iba a crear el sistema Biosex, que sería como similar a Biogen, con la idea de que fuera un registro unificado de violencia sexual y también la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales. Pero todavía no tenemos como más datos de qué sucedió, ¿no? La Oficina Nacional se creó, pero no contamos con esos datos unificados. Y a partir del 3 de octubre, los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer pasaron a ocuparse de todos los delitos contra la libertad sexual, trata de seres humanos cuando las víctimas son mujeres y no solo de la violencia cometida por la pareja o expareja. Esto también es importante porque el 3 de octubre no fue hace tanto y supone un cambio relevante. Por eso, nosotras en esta investigación consideramos oportuno esperar para una siguiente publicación, que tengamos más datos sobre violencias sexuales, que es algo que siempre se ha pedido en España, contar con más datos, para poder hacer una evaluación de qué está sucediendo, pero sí adelantamos que ya en el tercer informe de Aieti y la red ya se hablaba de que había un menor registro de violencia sexual contra mujeres migradas comparado con las denuncias de violencia de género, y también ya se apuntaba que esto podría indicar la desconfianza en el sistema de justicia en la persecución eficaz de estos delitos. Y por otro lado, también destacar que en este informe empleamos la metodología que se ha utilizado en los otros que se han realizado, que ya he señalado, y que nos centramos en el feminicidio en el ámbito de pareja y expareja. Porque, bueno, ya es un logro que en España hablemos de feminicidio, y esto es algo reciente, pero desde el 2003 se contabilizan las víctimas mortales por violencia de género, que serían los feminicidios en el ámbito de pareja o expareja. Y es a partir del 2022 que en España se clasifica para fines estadísticos solamente otro tipo de feminicidio como el familiar, sexual, social o vicario. Pero como queríamos abordar el periodo más amplio posible, nos enfocamos en los feminicidios de pareja o expareja. Y sobre las fuentes que utilizamos, algunas veces tomando en cuenta las más recientes, está desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, el Instituto Nacional de Estadística, el INE,
el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial. También señalamos una breve referencia al marco normativo estatal, y esto es algo muy importante que también ya mencionaron las compañeras. ¿Qué impacto tiene la ley de extranjería sobre las otras leyes estatales que abordan la violencia de género y la violencia sexual en la vida de las mujeres migradas? Y aquí señalamos que es muy importante tomar en cuenta estas tres leyes, ¿no? La primera que ya mencioné, que es la de la violencia de género; la segunda, la de libertad sexual; y la tercera, la de extranjería. Estas leyes, por ejemplo, la ley de libertad sexual señala en un artículo, como ponemos en una tablita también en el informe, con la idea de que pudiera estar esta información de la forma más clara posible, pero señala que las mujeres migradas van a tener todos los derechos establecidos en la ley, salvo o poniéndolos en relación con la ley de extranjería. ¿Y qué nos dice la ley de extranjería? Que si una mujer está en una situación administrativa irregular y enfrenta violencia sexual o violencia de género en los términos de esta ley, tiene que denunciar y obtener una sentencia condenatoria o una decisión de la que se deduzca que existió o violencia de género o violencia sexual para obtener un permiso de residencia. O sea, ese es como el resumen de qué nos dicen estas tres leyes, y eso lo van a ver reflejado en todo el informe, en todos los datos, porque es muy elevado pedir que el proceso concluya con una sentencia condenatoria, como cuando sabemos y vamos a ver, hay muchos obstáculos y muchas situaciones y falta de formación y de acceso a la justicia y demás que tienen que ver en este proceso. Pero en el informe van a poder ver específicamente qué artículos de cada ley que dicen y el resumen, que sería el que yo acabo de señalar. Una vez puesto este marco legal en el ámbito estatal, ya vamos aterrizando a la sobrerepresentación de las mujeres migradas como víctimas de feminicidios en el ámbito de pareja o expareja y en la violencia de género. Y aquí los datos, que son, pues la verdad, muy, muy preocupantes, señalan que desde que se cuenta de manera oficial con datos de víctimas mortales por violencia de género en España, desde el 2003 hasta el 7 de noviembre, se han producido 1.331 feminicidios de este tipo, de los cuales 858 de las víctimas han nacido en España, es decir, el 64,46%, y 473 en otros países, es decir, el 35,54%. Por lo tanto, podemos decir que desde el 2003 hasta el 7 de noviembre del 2025, el 35,54% de las víctimas mortales por violencia de género han sido mujeres migradas. Y esto es una sobrerepresentación que es bastante preocupante, pero como ya se señaló, esto ha sido constante y ha ido en aumento, porque si tomamos los últimos 3 años, de los cuales tenemos cifras totales, encontramos la siguiente información. En el 2022, las víctimas mortales por violencia de género nacidas fuera de España eran el 32%, en el 2023 el 44,83%, y en el 2024 llegaron hasta el 48,98%. Es decir, la mitad de los feminicidios producidos en el 2024 pertenecen a mujeres nacidas en otros países. Así que estos datos son bastante preocupantes, porque lo que nos quieren decir, dicho de otra forma, es que por cada millón de mujeres residentes en España nacidas en el extranjero, 5,8 ha sido víctima de un feminicidio, proporción 3 veces superior a la representada por las mujeres nacidas en España. Y además, si le añadimos que el Grevio ya en sus informes a España, como el del 2020, ya señalaba que existía un posible sesgo institucional y que sí llegaban casos tanto a tribunales como a la policía, y que a pesar de la resiliencia de las mujeres migradas existían estos datos, por lo tanto se hablaba de un posible sesgo institucional. Ahora, si nos vamos a los datos del Biogen,
también encontramos que hay menos protección policial a las mujeres migradas. Por ejemplo, en el 2023 hay una diferencia de casi 7 puntos porcentuales entre las nacidas en España que sí obtuvieron protección y las nacidas en el extranjero que la obtuvieron, y también de acuerdo con los datos de los juzgados de violencia sobre la mujer, en el 2024 de 100,083 y 908 mujeres víctimas de violencia de género, el 62,93% fueron españolas y el 37,07% no eran españolas. Entonces podemos ver que sí llegan estos casos a los juzgados, pero luego ¿qué sucede? Que no hay esa protección y no hay ese acceso a la justicia. Aquí nosotras precisamos que se habla la información de los juzgados de nacionalidad y no de país de origen, que esto es algo relevante, que en los casos de feminicidio sí distingue entre país de nacimiento, pero aquí se habla de nacionalidad. Ahora, si seguimos profundizando en estos datos y lo ponemos como en contraste con qué está haciendo el Estado español, encontramos que a pesar de que esto es de conocimiento del Estado por los informes, ¿no?, que ha hecho la red y también por mecanismos internacionales, al menos desde el 2020, no contamos de manera oficial con una investigación, con un diagnóstico o con una política pública estatal para el respeto, protección y garantía del derecho a una vida libre de feminicidios, violencias machistas y discriminación interseccional de las mujeres migradas en España. Y también encontramos que de los estudios e investigaciones que va haciendo la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, desde el 2009 hasta el 2025, no hay ninguno sobre la violencia de género contra las mujeres migradas desde una perspectiva de género, derechos humanos interseccional, y tampoco ninguna oficial que aborde estos datos de sobrerepresentación de las mujeres migradas en las estadísticas de violencia de género o en los feminicidios en el ámbito de pareja o expareja. Y esto es preocupante porque los datos hablan por sí solos, son constantes, van a aumento, seguimos contando más casos de este año, es del conocimiento del Estado español, pero no hay ni una investigación, ni un diagnóstico, ni una política pública cuando debería de ser un asunto urgente. Por otro lado, también abordamos en el informe cómo la situación migratoria lo condiciona todo, que esto siempre lo señalamos, ¿no? Todas las compañeras que trabajamos en red y en alianza, cómo la situación migratoria incluso va a condicionar el poder salir de la violencia, cómo la situación administrativa de las mujeres en el país suele ser utilizada por los maltratadores para manipular, extorsionar, chantajear y violentar a las mujeres migradas. Aquí vemos esas relaciones interseccionales de poder. Vemos cómo hay elementos que se van a relacionar entre sí y van a condicionar tanto el acceso a recursos, el poder salir de esta violencia, todo. Por ejemplo, el empadronamiento. Sabemos que hay lugares de España donde no se está empadronando. ¿Y qué pasa si tú enfrentas violencia machista y no existes para el Estado español, no hay empadronamiento? El acceso a la sanidad, sabemos que hay comunidades en donde no se puede acceder si se está en una situación administrativa irregular. El tener un trabajo y las condiciones del trabajo, también sabemos todos los requisitos que se piden, acceder a una vivienda, que a la vez te piden el acceso al trabajo, que a la vez te piden el empadronamiento, o sea, todo se va conectando. Y acceder también a servicios y a recursos. Entonces vemos cómo lo migratorio lo va a condicionar absolutamente todo. Y aquí nosotras insistimos en que si una mujer migrada está en una situación administrativa irregular, es algo muy elevado. Y no lo decimos, no solo nosotras, también mecanismos internacionales y europeos, España, exigir una denuncia y que el procedimiento culmine con una sentencia condenatoria o una resolución judicial de la que se deduzca que se ha sido víctima de violencia de género, violencias sexuales, para poder obtener ese permiso. Y esto lo que hace es primar el estatus migratorio sobre los derechos humanos de las mujeres migradas y se relaciona con estos datos de sobrerepresentación. Aquí el Grevio en el 2024 ya señaló también cómo
a pesar de que ya ha dicho que para la ley de violencia de género era un estándar muy elevado, esto se replicó en la ley, en la LOGILS, la de libertad sexual, en el 2022, y hasta señala que tiene preocupaciones por la vinculación de las exenciones de deportación a un resultado satisfactorio de la denuncia, y señala: puede depender de muchos factores que se escapan al control de la persona que desea denunciar. Habla de prejuicios de algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la idea de que se denuncia para obtener un permiso de residencia. Esto también lo abordamos en esta parte, todos los obstáculos que existen, cómo se ha construido una idea de una víctima ideal de las violencias machistas y cómo, porque estamos cruzadas por los sistemas de opresión, las mujeres migradas se alejan de esa idea de víctima ideal y las consecuencias que esto tiene, cómo existe el estereotipo de género sobre las mujeres migradas como mentirosas o manipuladoras, algo tan grave como las violencias machistas para permanecer en España o para obtener supuestos beneficios como los económicos, e incluso el Grevio, este grupo de expertas del Consejo de Europa, a partir también de la información que enviamos en Coalición, habla de estereotipos de género y racistas y cómo colocan en una situación pues de vulnerabilidad a las mujeres migradas o de riesgo. Y aquí nosotras señalamos que a pesar de todo, de que todo esto también es de conocimiento del Estado español, en el ámbito estatal no hay ninguna campaña que aborde estos estereotipos o las violencias machistas que enfrentan las mujeres migradas desde una perspectiva de género, derechos humanos e interseccional. Sí vemos que en los últimos años se ha incluido mujeres racializadas en algunas de las campañas, pero esto no va acompañado de un cuestionamiento a la discriminación interseccional, a cómo la interseccionalidad de los sistemas de opresión condicionan todos los aspectos de la vida, o estos estereotipos que siguen muy presentes y que condicionan el poder salir de las violencias machistas. También abordamos la ausencia de una perspectiva interseccional y aquí señalamos cómo la palabra interseccional se ha incluido de manera reciente y en el ámbito estatal en algunas leyes contadas, pero en la práctica no se entiende qué es la interseccionalidad, no se aplica y no hay un resultado o consecuencias para garantizar los derechos de las mujeres migradas. Se confunde lo interseccional con lo múltiple, con ser una persona vulnerable, y no se abordan esos sistemas de opresión como el racismo y el machismo que operan en conjunto para condicionar el derecho a una vida libre de violencias de las mujeres. Aquí presentamos un cuadrito con lo que ha dicho el Comité CEDAW España sobre la interseccionalidad y el Grevio, que precisamente señala eso, que se ha incluido en algunas leyes, pero que en la práctica solamente se ve una forma de discriminación, no se entiende la complejidad de las vidas que vivimos, que están condicionadas por todos estos sistemas de opresión. También señalamos que el primer plan estratégico para la prevención de las violencias sexuales del Ministerio del Interior, que es del 2023, no hace referencia siquiera a la interseccionalidad, que es el primer plan y no es tan antiguo, consideramos que ya debería de incluir a la interseccionalidad. Y otra cosa que también abordamos es la macroencuesta de violencia contra la mujer, que como deben de saber, justo hace una semana salió la nueva. Esta macroencuesta, sin negar la importancia que tiene, cuando habla de mujeres residentes, se refiere a residencia legal. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo con las mujeres en situación administrativa irregular? ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están las estadísticas? O al menos que se aclare en la macroencuesta y que no se señale como a confusión residentes sin hacer esta precisión. Aquí nosotras también hacemos énfasis en que esto se relaciona con la falta de representación de mujeres migradas y racializadas en las instituciones públicas en España, en la política, en los recursos, en la policía, en los juzgados, y la falta de participación que no se toma en cuenta ni a las organizaciones feministas de mujeres migradas ni a expertas migradas, que hay muchas compañeras que conocemos,
no se están tomando en cuenta ni para el diseño, ni para la implementación, ni para la evaluación, ni de leyes, ni de políticas públicas. Entonces, todo esto influye en esa sobrerepresentación. Y también abordamos las violencias institucionales machistas. Aquí señalamos cómo esas violencias vienen de la ley, o sea, la propia ley de extranjería y su cruce con las otras leyes, la situación de las mujeres migradas es por sí violencia institucional machista. También el hecho de que, aunque se cumpla con los requisitos de una ley que ejerce violencia institucional machista para un permiso de residencia, vimos que se ha otorgado un número muy pequeño de esas autorizaciones si comparamos, ¿no?, con los casos que hay y con las denuncias. Y aquí señalamos, por lo tanto, que es una cuestión de la ley, pero también de la práctica. Aquí abordamos cómo hemos constatado esto en investigaciones y en el acompañamiento de casos que ha llevado a cabo la red. Y también hacemos énfasis en cómo la violencia institucional machista tiene un impacto muy grande en las mujeres migradas, porque es muy grave y tiene como un quiebre muy fuerte el que las propias instituciones que te dicen que denuncies y que te digan, eres mujer migrante, migrada, no va a pasar nada, te vamos a proteger, sean esas instituciones las que te tratan de manera discriminatoria, te revictimizan, ejercen racismo, machismo, estereotipos sobre ti, eso tiene unas consecuencias y agrava el sufrimiento, el daño, incluso lleva a reactivar el trauma de las violencias machistas. También aquí señalamos cómo conocemos casos de intentos de suicidio por la desprotección en la que se han encontrado algunas mujeres, que consideramos suicidios feminicidas por la desprotección y la violencia institucional, que, abriendo un breve paréntesis, leí, creo que ayer, que estaban viendo hasta en Cataluña si incluir en la legislación este tipo de violencia como suicidio feminicida. Y también destacamos los datos del OBIM, este Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, que emitió un informe el año pasado documentando 117 casos. El 94% hablan de discriminación interseccionales y la discriminación más mencionada es por ser mujer en un 74,4%, pero un 42,7% es por racismo y xenofobia. También se identifica el clasismo, el capacitismo y las discriminaciones relacionadas con la edad. Y sobre la actualización del Pacto de Estado, como adelantaba en un principio y como deben de saber, en el 2025 se actualizó el Pacto de Estado, pone el foco en mujeres rurales, en mujeres con discapacidad o diversidad funcional, dependiendo del lenguaje que se use, y en la violencia vicaria, económica y digital. Y aunque en esta actualización sí se hacen algunas referencias a la interseccionalidad o a las mujeres migrantes, ojo, ninguna al racismo, no se menciona en todo el documento, y esto se hace en distintas partes, o incluso cuando se habla de sectores vulnerables, no se presta especial atención a las mujeres migradas, ni se aborda la sobrerepresentación, ni se establece ninguna medida para atender esta situación urgente, que creemos que esto es algo muy, muy relevante. Así que podemos hacer algunas reflexiones finales y una recomendación, que es la recomendación que hacemos en este informe. Entre estas reflexiones, como ya hemos señalado, como he venido señalando y está, ¿no?, lo tienen ahí constatado, el Estado español sabe de esta situación, no está siendo atendida con diligencia debida, con la urgencia que requiere. Las mujeres migradas están sobrerepresentadas en las estadísticas de violencia de género en España. Esto es preocupante, es sostenido y va en aumento. Y la recomendación que nosotras hacemos es que de manera urgente y, por supuesto, contando con la participación de las mujeres migradas, expertas y organizaciones de mujeres migradas feministas, el Ministerio de Igualdad impulse y adopte medidas para la erradicación de las violencias machistas de las mujeres migradas en España, pero desde una perspectiva de género, derechos humanos e interseccional.
Y aquí también señalamos que no quisiéramos dejar de mencionar la preocupante situación de los hijos y las hijas, de las mujeres migradas, víctimas y supervivientes de las violencias machistas. Este es un tema que nos preocupa mucho. ¿Qué está pasando? Están en situación de riesgo y también se debe de abordar esto incluyendo una perspectiva de infancia, cómo las vidas de las mujeres migradas importan, nuestras vidas son dignas de vivir y también las de sus hijas e hijos, y destacar que estamos en red y que existen estas resistencias y que seguirán, ¿no?, existiendo, como que es la parte más importante y más relevante, ¿no?, a destacar. Y bueno, por mi parte, esta sería como a grandes rasgos la información del informe. Lo pueden consultar en el enlace que ya está disponible, pero sí me gustaría destacar que es una situación muy preocupante y que requiere de una acción urgente por parte del Estado español y que ya no valen argumentos como que no se denuncia, no se conoce la situación, no hay datos, porque todo esto ya vemos a través del informe que no es así, así que se tiene que atender y tomando en cuenta a las organizaciones de mujeres migradas feministas y a las expertas migradas, porque tantos años de experiencia que han construido este camino se tienen que ver reflejadas en esa atención urgente. Así que por mi parte, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla y estoy por aquí. Muchísimas gracias, Tania, por este informe lleno de verdad, de demanda a una justicia hacia las mujeres migrantes. Es verdad que las que ya fueron asesinadas estamos nosotras, las que seguimos vivas para seguir expresando este tipo de realidades. Como bien dices, la ley de extranjería lo condiciona todo y algo que nos duele y que nos parece un abandono y una deuda pendiente del Estado español, que conociendo estas cifras, estos informes, estos datos, no haya hecho políticas públicas o nos haya convocado para dar una respuesta urgente y necesaria para evitar que sigan en aumento estos feminicidios. Ahora voy a dar la palabra a mis compañeras Beatriz, a mi compañera Lucy Polo y a Diana para que hagan un pequeño coloquio antes de dar la palabra a la sala en general. Muchas gracias. Beatriz, ¿estás por ahí? No, comienza con Diana. Diana, esperamos Eh, tu vale, pues resumen. primero, muchísimas gracias, ¿no?, a la red por este trabajo de, como lo decía Tania, de continuidad innecesario, más cuando hay un Estado que, aunque vea no solo los datos, sino los hechos, estén al ojo público, siguen sin ser atendidos como deberían, ¿no? Entonces, pues enhorabuena, Tania, por el trabajo, un trabajo que pues hemos tenido la oportunidad de leer y la verdad es que va a servir como una herramienta, ¿no? De no solamente de lo que está pasando, sino también de ese foco de que deberíamos seguir insistiendo como red, como mujeres feministas, como mujeres migradas, para que realmente esta situación que es preocupante y que cada vez sigue siendo peor, termine, ¿no? Ojalá seguiremos trabajando en red. Yo creo que eso es algo importante y creo que es evidente que si el Estado no lo hace, nosotras, con ese compromiso, esa convicción, seguiremos haciendo, ¿no? Lo decía el título del informe, ¿no? Esa resistencia desde el trabajo que hacemos en el día a día, pero también tejiendo redes cada una desde nuestras localidades, pero juntas, ¿no? Porque es así como podemos llegar más lejos. Yo creo que para plantear un poco, ¿no?, lo que decía Tania, ¿no?, que expresaba muy bien al final, las mujeres migrantes sufrimos múltiples violencias, ¿no? Y que lastimosamente estas violencias se articulan efectivamente con la discriminación, no solamente de género, ¿no?, que es evidente, sino con ese racismo
y esas barreras administrativas que al final la ley de extranjería pues atraviesa nuestras vidas y es algo que no podemos dejar de vista, ¿no? Al final ese es el foco donde tenemos que poner, ¿no? También el racismo estructural, como lo decía, ¿no? Es preocupante porque ni siquiera hay un reconocimiento, ¿no? Lo decía, no existe la palabra racismo como si no existiera, cuando es un hecho que es estructural y que está en la cotidianidad, en el día a día, en el acceso a todos los recursos. Entonces, es un racismo que está desde las partes más bajas, pero hasta las grandes estructuras y que no se reconozca es también una de las grandes tareas que tenemos pendientes, ¿no? Al final, lo decía la compañera, que entendemos por mujeres migradas, pero no podemos dejar de ver, ¿no? Esas mujeres que son las que más padecen situaciones de violencia, las que más se ubican en situaciones de vulnerabilidad, y es precisamente esas mujeres que están en situación irregular, porque al final son ellas las que tienen o se intensifica, ¿no? Ese riesgo de exclusión, y al final tienen una limitación tan fuerte frente al acceso a los derechos que son básicos y fundamentales. mm, Siempre lo hemos dicho, o en una situación irregular ni siquiera hay acceso a un empadronamiento, sin el empadronamiento no hay acceso a la salud, a la educación, a esos derechos que son tan básicos y que para muchas mujeres se vuelven un imposible. Seguiremos también en ¿no? En esos riesgos y perpetuaciones de esas violencias, ¿no? Que al final son violencias institucionales que no podemos dejar a un lado. Y también ese es como, ¿no? Se perpetúan esos estereotipos desde las personas que nos atienden en el día a día, ¿no? Esa discriminación, pero también una discriminación que se da y que atraviesa nuestras vidas, incluso en espacios feministas. Y esto también es evidente porque espacios feministas blancos colonizados que no nos abren los espacios o que siguen perpetuando, ¿no? Esas situaciones de discriminación. Entonces es importante, yo creo, seguir abordando estos hechos. Al final, yo creo que existen, ¿no? También para las mujeres migrantes, con todas las múltiples violencias que sufren, seguiremos también peleando, ¿no? Porque lo decía, ¿no? Esas medidas tan fuertes, ¿no? Exigen una denuncia, exigen una sentencia condenatoria para acceder a esa protección, y al final lo que el mensaje que nos están enviando es que al final lo que está priorizando es un estatus migratorio sobre una protección real de los derechos humanos. No podemos permitir que el estatus migratorio esté por encima de esa protección. Por lo tanto, estas herramientas, ¿no? Este informe como tal se convierte en esa herramienta para avanzar sobre, no solo sobre todo lo que atraviesa nuestras vidas, ese régimen de extranjería, esas políticas migratorias, ¿no? Porque al final ya es bien visto, los hechos, se reproducen las desigualdades, la exposición a múltiples violencias, y al final el informe lo que evidencia es esa sobrerepresentación, pero solo es un elemento, ¿no? Dentro de ese, como le decía, ¿no? De esa punta del iceberg, pero ¿qué hay de fondo? Y es ahí donde creo que este informe nos ayuda a reflexionar. Es un punto de partida que ya se viene trabajando desde hace muchos años en la red y que ha de servir para seguir impulsando esa exigencia, esos mecanismos reales de protección para todas las mujeres, sin importar el estatus migratorio que tengan, y también como esa herramienta de incidencia política para, como lo decían en el eslogan, ¿no? De esta presentación también, convertirnos realmente en sujetas de derecho, en personas que tenemos como expertas, ¿no? Aquí en la red, ¿no? Que nos escuchen, que nos abran esos espacios de participación para que realmente nuestras voces estén en esas políticas públicas, porque solo así vamos a poder dar una respuesta efectiva de protección para todas las mujeres que han sufrido violencias de género, violencias sexuales, pero también violencias institucionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana.
Ahora vamos a dar la palabra a las compañeras de la sala. Eh, si levantan la mano y que entre Edith y yo las podamos ver para ir dando la palabra. Antonia, no, antes, no quería un poco, antes de que pasáramos para abrir un poco el coloquio y que pudiésemos participar todas también en el tema, era un poco que me llamaba la atención, Tania, hay algo que decía así, que no era, que atrás de cada cifra había una mujer migrante con una cantidad de casuísticas y que efectivamente todas estas diferencias y vulnerabilidades era la que, de una u otra forma, la que llevaba a esta situación tan trágica y final, ¿no? Nos llama la atención que de la mayoría de mujeres que son asesinadas no denuncian las violencias, ¿no? Y que realmente el no denunciar implica también el temer a la institución. El no denunciar es el miedo también. Muchas veces el no denunciar viene acompañado de una cantidad de situaciones que de una otra forma es necesario seguir abordando como organizaciones como de la Red de Mujeres Latinoamericanas, seguir llegando nosotras con este mensaje, con esta incidencia a espacios donde la red no está y donde no hemos alcanzado a llegar, para que muchas mujeres que se encuentren en estas dificultades también puedan acercarse y tener la convicción de que se sienten arropadas también por todas por nosotras y por todas las mujeres que están en diferentes... Me llama la atención porque haciendo un análisis de las mujeres asesinadas este año, hemos encontrado muchísimas condicionantes, ¿no? Muchísimas en situación irregular, otras no habían denunciado, las que habían denunciado, que tenían de una u otra forma también las órdenes de alejamiento, o sea, hay una cantidad de situaciones también que nos llama la atención. Por otro lado, en las mujeres que aparecen como víctimas y que aparecen en el registro y en las estadísticas, aparecen mujeres de origen inmigrante. O sea, son contadas como mujeres españolas, pero de origen extranjero también. O sea, hay como que no es clara la estadística que nos muestra la delegación de gobierno frente al número de mujeres asesinadas. Y por el otro lado, me llama la atención, Tania, un poco analizar la reparación. O sea, es un tema que tenemos también que abordar, la reparación tanto a las víctimas como a los familiares. Creo que en el último espacio decías qué sucede con los menores o que uno de los retos y los desafíos que tenemos como organizaciones que trabajamos esta temática y es trabajar también los temas de los hijos y las hijas de las mujeres migrantes. ¿Qué sucede cuando las mujeres son asesinadas? Pero ¿qué reparación tiene el Estado y cuál es el procedimiento? Yo creo que ahí tenemos que profundizar hacia un próximo informe que podemos ventilar esas situaciones porque es preocupante el número de niños huérfanos también que han quedado de mujeres migrantes. O sea, esto también tenemos que hacerlo también como un análisis. Y lo otro que abro ahí, ya le digo a Antonia que proceda también, es la encuesta, la última macroencuesta. O sea, nos llama la atención cómo la macroencuesta determina quiénes somos. O sea, mujeres, qué tipo de contabilización o de estadística nos percibimos ahí en la macroencuesta. Ya en la macroencuesta de hace años, también ya no estábamos ahí. O sea, y generalmente, si nos acordamos, muchísimas de las mujeres, se nombraban mucho las mujeres que habían sufrido violencia en sus países, ¿te acuerdas? Había algo que determinaba pero en esta encuesta, en esta macroencuesta, es como analizar también desde la red efectivamente dónde estamos posicionadas y dónde están ahí nuestras realidades.
Esto lo dejo aquí como un poco de análisis, de mirar. Este documento, este informe nos muestra un camino para seguir ahondando y para seguir trabajando en ello. Antonia, me quedo callada y es toda tu, para que No, hagas no, el... gracias, Lucy, por este análisis y por esta mirada que enriquece el informe. No sé si Tania quiera responder o comentar algo de lo de Lucy y luego damos la palabra a las compañeras de la sala. Sí, muchísimas gracias, Antonia, Lucy y a Diana también. Creo que es muy pertinente lo que decía Lucy, porque tenemos como todos esos escenarios, ¿no? Por un lado, hay mujeres que son invisibles para el sistema, como todas sabemos muy bien. De hecho, hay unas notas de pie en el informe que señalan la preocupación, por ejemplo, por las mujeres empleadas del hogar y de los cuidados, o por las mujeres, por ejemplo, que están en otros sectores temporeras agrícolas, que sabemos que esos datos pues no existen para el sistema, que eso ya por sí mismo es una forma de violencia, ¿no? En contra. Entonces, ¿qué está pasando con eso? La magnitud, ¿no? Que hay detrás. Luego, ¿qué sucede con las que sí denuncian, pero no hay una respuesta o la policía considera que hay menor riesgo policial? ¿Cómo interactúan aquí estos sistemas y qué sucede con las que no están denunciando? ¿Por qué no lo están haciendo? Y ese miedo que yo considero que es fundado en el caso de una situación administrativa irregular, porque no te dan la información, nadie te dice cuáles son los escenarios y que tienes que obtener esa decisión que pueda acreditar para que tengas el permiso, pero luego vemos que los permisos que se han dado en 20 años, que son 43,327, pues también son muy pocos para la sobrerepresentación que hay. Y si tomamos en cuenta, por ejemplo, que en el 2024 se otorgaron 8,129 autorizaciones, pero en los juzgados había como 68,171 víctimas de violencia de género. Entonces las cifras no nos cuadran, ni cuando no se existe el sistema, ¿no? Se existe para el sistema, no tenemos los datos, pero aun cuando se existe y se cumple con ese requisito tan elevado, hay muy pocos los permisos que se están dando. Y creo que también hay una parte muy relevante de los datos que hay, porque aquí cruzamos la información, que es lo que la red lleva haciendo desde un tiempo, pero esto se tendría que presentar de forma unificada y más clara, pues por parte del Estado español, ¿no? Por ejemplo, los casos de víctimas mortales por violencia de género separa entre mujeres nacidas en España y nacidas en el extranjero, pero muchas otras cifras hablan de nacionalidad, que puede ser, como tú bien señalabas, Lucy, que se tenga esa nacionalidad, pero que se tenga una condición de migración que pueda también haber contribuido a la respuesta estatal que se dio en ese caso. Y creo ya por concluir que el tema de las reparaciones y en un sentido amplio y en todo, cómo puede ser que la macroencuesta esté basada en una residencia legal, que es como el lenguaje, ¿no? Que se utiliza, cómo eso afecta, ¿no? Como decía Diana, el imaginario social, qué mensaje envía y cómo puede contribuir a esa no reparación simbólica también en ese ámbito. Entonces hay como muchas cuestiones que ir abordando y pensar qué puede ser reparador para cada mujer, para cada caso, para su familia, ¿no? Como Red conoce en muchos casos, incluso de cuando la mujer vivió un feminicidio, qué sucede con sus hijos e hijas, como, cuando no están aquí, no hay ningún como protocolo de qué pasa en estos casos. Entonces creo que esto es como una primera parte de toda una serie de cuestiones para abordar, para tomar en cuenta, y creo, como bien decía Lucy, que la reparación es un tema fundamental, pero también en un sentido simbólico, porque si no estamos ni siquiera prioritariamente ni con estos datos alarmantes, ¿de qué hasta reparación simbólica se puede estar hablando? O sea, bueno, y por mi parte sería eso, porque veo que hay también una mano ahí levantada. Sí, gracias, Tania. Para seguir profundizando en este debate y en esta reflexión en torno al informe, vamos a dar la palabra a Angélica Orozco.
Adelante, compañera. Buenas tardes a todas. Pues atentamente me parece bastante interesante el informe, aunque no refleja la realidad de las. Bueno, yo solo quería compartirles que estoy en Bilbao y que durante 3 años coordiné una investigación que se hizo desde una ONG que se investigación aquí en el País Vasco sobre violencia en mujeres migradas y desafortunadamente el informe lo que reflejó es que por lo menos en el País Vasco no se tenía ni siquiera en cuenta en el momento de tomarle a la mujer, de tomarle su informe, ni siquiera se le preguntaba. Y otra de las cosas que me parece que salió también en el informe es que en la organización, en la Federación de Mujeres Sobrevivientes de Violencia de Género, cuando me reuní con ellos, no había ninguna mujer migrante. Esto desde la investigación, que fue una investigación institucional y también con mujeres migradas, pero luego lo que me he encontrado un poco en el día a día es que las mujeres migrantes realmente las razones que decía Lucy, no, ya no están denunciando porque no se sienten realmente protegidas y acompañadas desde la institucionalidad. Tenemos una institucionalidad muy racista, con un racismo estructural que lo que hace es que termina por poner toda la responsabilidad en la mujer migrada y lo que hace es la revictimización de las mujeres, porque además el racismo estructural no les deja ver más allá. Y otra de las situaciones que nos hemos encontrado y que hemos estado viendo desde el trabajo que estamos haciendo con algunas mujeres migrantes, es que muchos hombres em, de aquí, del País Vasco o de España, em, están teniendo de pareja mujeres migradas para ejercer violencia económica y violencia psicológica y la que más se nota que la violencia física para ejercer todo ese tipo de violencia sobre ellas, pero luego la institucionalidad no las está protegiendo como es debido porque no creen porque no creen en su versión o porque incluso hemos acompañado el caso de una mujer que el hombre le rompió 3 costillas y aún así la juez y la fiscal, que me sorprendió muchísimo más, dijo que no había pruebas suficientes para demostrar que hubiese sufrido violencia de género. Entonces, pues nada, quería compartirlo aquí con ustedes porque me parece bastante emocionante la red para trabajar conjuntamente esto, pero porque es una realidad que está al día a día y que realmente nos preocupa muchísimo. Ya sin contar y para no repetirme con todas las interseccionalidades de ser mujer migrante en situación irregular, trabajadora del hogar y del cuidado, muchísimas veces internas, sin redes de apoyo, sin redes de colaboración, sin familia, y lo que implica la ley de extranjería, que es la vulneración de muchos de los derechos humanos, entre ellos el derecho a migrar, pero también el derecho a la familia, porque una de las cosas que estamos discutiendo aquí bastante es el tema de la reagrupación familiar, o sea, desde cuándo se ha dicho que un hijo porque cumple 18 años deja de ser hijo o que solo tienes derecho a una familia si tienes ciertos recursos económicos. O sea, unas violaciones de los derechos humanos que hace la ley de extranjería y que al final el resto de normativas terminan asumiendo per se. Entonces, pues nada, agradecerles un montón por la exposición. eh, Agradecerles que se está haciendo este trabajo y contarles que nosotras desde aquí estamos haciendo un granito de arena para también visibilizar esta realidad que nos está afectando a todas. Muchas gracias. Gracias, Angélica. No sé si haya otra palabra por ahí que quiera
participar, comentar en torno al informe. Lili, Antonia. Lili, adelante Lili. No, había aplaudido. Estoy con una tos que no puedo hablar mucho. Bueno, gracias Lili. Bueno, lo que decía Angélica es muy, muy importante. Es verdad que la violencia de género, y al igual que la violencia sexual, tiene que ver con relaciones de desigualdad, de poder, y que se ejerce en este caso sobre las mujeres migrantes, y que sí es importante poner el foco. Sabemos que las sociedades, tanto latinoamericanas como europeas, son machistas, son patriarcales, pero es verdad que siempre tenemos que acudir a un sistema que sea capaz de proteger a las mujeres, en este caso a las mujeres migrantes, que es desde el lugar donde hablamos nosotras como expertas, como supervivientes de violencia, como defensoras de los derechos humanos, como mujeres que queremos vivir en paz en este país, porque ya formamos parte de esta ciudadanía y queremos ejercer todos estos derechos, y para ello pues parte de nuestros derechos es denunciar estas violencias, esta falta de protección del Estado español, esta negligencia a la hora de proteger, de salvaguardar la vida de las mujeres, de sus hijos e hijas, de no poner los recursos necesarios, suficientes, de seguir manteniendo esa actitud de invisibilización, porque como bien decía Tania, conoce las cifras, conoce los informes nuestros, conoce la sobrerepresentación de las mujeres migrantes que han sido asesinadas, y sin embargo no hemos visto voluntad política, no hemos visto recursos, no hemos visto planes y programas de formación que tengan que ver con una formación y una perspectiva interseccional. Voy a dar la palabra ahora a nuestra compañera Ania Victoria Delgado. Antes, Adelante, Ania. antes de la palabra de Ania, quería nomás leer lo que escribió Adriana Castañeda en el chat. Ella dice, gracias por la colaboración, soy una víctima de conflicto armado en Colombia y no me han indemnizado mi familia y yo sufrimos mucha violencia en Colombia. Fue víctima de género, Fui víctima de género por una expareja. Me apuñaló 7 veces, denuncié en Colombia y jamás se me hizo justicia. Fui yo la que tuve que huir de Colombia por esa razón. Así que Adriana, muchas gracias por tu testimonio y creo que entre todas ahí las compañeras te abrazamos y ya, y dejo ahí. Pero quería leerlo porque lo escribió. Gracias, Edith, por tus cuidados y por ese reconocimiento, Adriana, y que bueno, que forme parte de esta red amorosa y de cuidados, de resistencia política y de denuncia. Ahora vamos a dar la palabra a Ania. Tiene la palabra, Ania. Gracias. Gracias, Antonia. Y muchas gracias. Felicidades, Tania. Voy a revisar con mucha calma el informe. Pensando en la desprotección que tienen las mujeres, están todas las barreras por las cuales siguen sin denunciar cuando son víctimas o sobrevivientes de violencia. Y me pregunto cuál es el rol de los consulados. Eh, ¿En qué medida? O sea, creo que sé tu respuesta, pero bueno, ¿en qué medida están reaccionando frente a sus connacionales? Y esto lo pienso porque hace unos 20 días el Estado mexicano publicó un nuevo protocolo consular para atender a sobrevivientes de violencia de género y me pareció muy interesante. La verdad es que como documento es excelente, ¿no? Pero obviamente sabemos que en la práctica siempre el Estado se queda corto. Y lo puedo compartir acá para que también lo puedan ustedes ver, pero me pregunto, Tania, si has considerado en esta investigación el rol de los consulados y si crees que es una estrategia que se podría buscar para las organizaciones que hacen incidencia. Y respondo, ¿verdad, Antonia? Sí. Sí, claro, perdón, Tania. No, no te preocupes, yo por no aquí.
Pues es una pregunta muy buena, Ania. Yo lo que te puedo contar es que los trabajos que yo conozco de la Red de Mujeres Latinoamericanas y también de IETI llevan mucho tiempo poniendo en las recomendaciones que el Estado español tiene que trabajar en conjunto con los consulados, porque muchas mujeres, como sabemos bien, tienen que acudir al consulado, ¿no? Igual, no a otros lugares. Y yo creo que va a depender de qué consulado y de quién esté ahí, que obviamente que si fuera como una política más amplia dentro del consulado sería muy positiva. Ahora, sabiendo que, o sea, esto se está grabando, pero que estos comentarios van a quedar excluidos yo entiendo, ¿no? De lo que se va a utilizar, conozco todo tipo de experiencias dependiendo de quién esté en el consulado, y en el caso del consulado mexicano conozco compañeras que han tenido experiencias muy revictimizantes en donde no se ha apoyado a mujeres que han sufrido pues casos de violencia sexual, por ejemplo, turistas, estudiantes, pero creo que sería muy importante poder hacer ese trabajo de manera seria y sostenida y en comunidad y en colaboración con los consulados para que se dé una información adecuada o incluso que puedan derivar a determinadas organizaciones, redes y grupos. Pero sí es algo que la red y IETI lleva mucho tiempo pensando, trabajando, y que incluso en algún momento yo entiendo que ha implementado con algunos consulados en momentos puntuales, ¿no? Pero va a depender de muchos factores, pero creo que es súper importante. Pero luego viene esa parte de que se pueden hacer los protocolos, ¿no? Que ya sabemos, pero cómo se cumplen, qué seguimiento se hace, quién los tiene que implementar. Y yo creo que por eso tiene que haber ahí un trabajo en conjunto y que se tiene que impulsar también para dar la información que es la adecuada. Uh-huh. Ahora vamos a dar la palabra a Diana. Gracias, Tania. Sí, no, era por relación, un poco para poner en contexto, ¿no? Lo que le pasa a Adriana y a muchas mujeres que son víctimas de violencia de género en países de origen y que cuando llegan a España, ¿no? Pues no está ese acceso, ¿no? A refugio, a protección internacional, porque la violencia de género no es reconocida como causa suficiente de asilo y protección internacional. Y esa también es otra, ¿no? De las cosas que como red y como organizaciones que trabajamos con población migrante seguimos insistiendo, porque evidentemente casos como el de Adriana, lastimosamente, no tienen ese reconocimiento de mujer víctima de violencia de género cuando es una víctima de violencia, y no lo tiene el reconocimiento aquí, por lo tanto que se queda al margen de cualquier protección, ¿no? En este caso, la protección internacional o el asilo. Creo que por eso, igual que su situación, ¿no? Cuando llegan a España muchas mujeres lo vivía mucho, ¿no? Cuando venían al centro donde estábamos. Claro, venían con una problemática de ser víctimas de violencia de género en países de origen, buscando aquí la protección. Y claro, cuando tenías que explicarle a la mujer que para acceder a los recursos, para acceder a esta residencia, tenía que ser una mujer que ha sido violentada en país de origen, era un poco revictimizante para ellas, ¿no? Y es muy duro porque al final son víctimas, pero no tienen ese reconocimiento oficial, ¿no? Y seguiremos también pues incidiendo que ojalá la violencia de género también sea reconocida como esa causa suficiente, ¿no? Para que tengan protección internacional, que de momento no lo es, pero seguiremos insistiendo. Gracias, Diana. No sé si haya alguna otra pregunta en la sala. Ahora sí. Ahora sí, Ahora adelante. sí, ya se me pasa la tos. Cuando una reflexión y también una preocupación, cuando han mencionado el tema de reparación, ¿no? Porque cuando ya se dan hechos muy graves, hemos tenido conocimiento de algunas situaciones que pasaron los familiares de compatriotas que fueron asesinadas aquí en Madrid. Además, en mi barrio, dos mujeres muy jóvenes, pero que dejaron hijos. La implicación de los consulados es muy tardía y es muy lenta, no hay protocolos, no están preparados, y
sí se da casos como que de suma urgencia y que tanto los protocolos de aquí de España como los del país de origen, hay unos vacíos inmensos, o sea, familiares desprotegidos, hijos menores o madres también en situación irregular y que se quedan en un limbo muy peligroso, ¿no? Yo creo que por ahí, de alguna manera, ¿no? Dentro quizás del trabajo de la red o reflejar dentro de las medidas propuestas, creo que aunque ya sabemos que según qué tinte político llegue, ¿no? A nuestros países, a gobernar nuestros países, pero que eso deberían ser como medidas estándar de atención para casos así de urgentes, ¿no? Lamentablemente vemos que esos casos no van a dejar de existir, ¿no? Pero insistir en ello, ¿no? Porque es necesario. Por ejemplo, había unos familiares que recogían el pedido de los padres de la mujer asesinada de que sus restos sean repatriados, pero no había forma porque esa mujer joven no tenía redes aquí, etcétera, ¿no? Un caso, bueno, que me imagino ya se imaginarán. Creo que eso hay que ponerlo en el tapete porque también el tema, ¿no? De una reparación simbólica, o sea, tendría que haber todo desde tanto el estado de aquí o el estado de origen una reparación simbólica. Es importante para los familiares que quedan desprotegidos y en situaciones así. Gracias, compañera. Gracias a ti, Lili. Voy a dar la palabra a mi compañera Soledad. Buenas tardes a todos. Qué lindo poder estar en este espacio tan poderoso. Definitivamente el poder ser parte de la red, conocer a la red. No se te escucha, Sole, no se escucha, está muy bajito, míralo a ver. No sé qué puede pasar. ¿Se me escucha ahí? ¿Ahí mejor? ¿Sí? Sí, ahí mejor. Bueno, les decía que es súper poderoso poderme encontrar con ustedes, tanto con mujeres poderosas que, bueno, dan la vida y dan los saberes y dan todas las capacidades, ¿no? Que podemos compartir en la red. Definitivamente creo que es un antes y un después el que la red vaya potenciando todas estas voces que no es tan sencillo poder encontrar estos espacios en donde se valore los saberes también académicos, nuestras investigaciones, nuestras experiencias y que se tome como en valor. Entonces, creo que la articulación como red hace posible que se vean nuestras voces. Definitivamente el poder compartir y poder encontrar esas alianzas también como por ejemplo Calala, que pueda aportar, ¿no? Desde esa parte amorosa, porque tampoco todas las financiadoras son aliadas de verdad que permitan poder poner estas voces que nosotras tenemos y estos saberes. Entender esto es súper complicado en este contexto español, europeo, etcétera. Así que para mí poner en valor eso es importante. Y todas las hermanas que han entrado en este foro y que no conocían la red, decirles que definitivamente solamente a través de esta articulación comunitaria es posible las transformaciones, porque individual no es posible. La fortaleza de la red es que estamos en distintos territorios, que cada una tiene esos, yo les sigo llamando saberes, que no son solo académicos, sino que también son estas vidas que ponemos en común. El otro día me hacía reflexionar una de las compañeras que participa ahora aquí, ¿no? Por Galicia, y decía que a veces la buena voluntad es importante, pero a veces hasta qué punto nosotras abrimos focos hablando de reparación y sanación, que nos gusta hablar desde la red, y cómo desde esta buena voluntad podemos abrir focos, no sé, de traumas, de dolores, que luego desde la buena voluntad no se puede gestionar. Y entonces la importancia de poder tener esta red para poder aprovechar el que una es psicóloga, que la otra es jurídica, que la otra es promotora comunitaria, que la otra ha pasado por este proceso doloroso de ser víctima, ¿no? Y cómo a través de este acuerpamiento podemos ir sosteniendo y acuerpando y empujando todo esto. Así que primero, enhorabuena por mantener la red porque no es sencillo, porque es muy complejo desde tantos liderazgos, saberes y tal, mantener la red como está, orgullosa de eso, agradecida por poder tener estas alianzas que impulsan a través de estos recursos y por supuesto de ojalá podamos incorporarnos y llegar siendo el altavoz a otros territorios porque es la información es poder definitivamente y solo así ojalá
podamos construir estas sociedades más equitativas, igualitarias y que lleguemos más en este panorama que nos encontramos que está siendo bien, bien peligroso. Así que orgullosa de pertenecer a esta red, orgullosa de ser parte de este recorrido y desde luego con esperanza para seguir resistiendo, como dice el informe. Gracias, Sol. Le voy a dar la palabra ahora a nuestra compañera Marisol. Vale, ya puse el micrófono. Buenas tardes a todas. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias también a Tania, al Fondo Calala y al Instituto de las Mujeres que nos permiten seguir avanzando en este compromiso político que tenemos desde la Red de Mujeres Latinoamericanas y el Caribe. Yo quiero poner en valor y que no lo dejemos porque somos latinoamericanas y hablamos el castellano y aquí nos entendemos, porque tengo algunos casos en mi pueblo de una familia, una mujer que es víctima de violencia de género, que no tiene el idioma y que va a la comisaría, a la notaría, donde tiene que ir a denunciar o a exponer un poco más de su caso y no encuentra traductor. Y le hacen volver otro día cuando ella ha pedido su día de trabajo, permiso para poder ir a cumplir esas fechas. Entonces es importante tener en el foco también nosotras esos recursos que no se dispone en las instituciones y que son fundamentales para que las personas puedan, las mujeres puedan avanzar en su proceso, ¿no? También la atención a los hijos de esta familia. Hablo yo de este caso puntual que es el que conozco directamente. Los niños están traumatizados con los gritos y no tienen ninguna atención, ni psicológica, ni en el colegio. Yo, digamos que desde mi espacio, estoy tratando de incidir para que la madre pida atención en el colegio, pero ella se resiste un poco porque tiene miedo a exponer más a sus hijos otra vez a la revictimización, ¿no? Entonces, quiero que lo tengamos en cuenta, el tema de la traducción y el tema del trauma de los hijos víctimas cuando son las madres víctimas de violencia de género. Vale, eso era algo que, como lo vivo en mi pueblo, lo quería trasladar. Gracias. Gracias a ti, Marisol. ¿Otra palabra? Si hubiese otra palabra por ahí. No sé si Tania podrías aclarar esto de lo que acabas de poner en el chat. Sí, justo pues decirle a Marisol que si el caso que está acompañando, desde luego, si ella está de acuerdo, se podría documentar o enviar la información al Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, que se hace una denuncia anónima en línea, ya sea que lo haga directamente ella o tú lo puedes hacer con ella, porque hay una parte para quienes acompañan estos casos, porque pues es muy grave la traducción, tendría que ser algo que se le tendría que brindar y no decirle que vuelva al día después. Entonces, por si te sirve esa herramienta, está como interesante poder utilizarla para documentar esos casos, siempre que ella esté de acuerdo y es todo de forma anónima y se va a tratar todo de manera que a ella no se le va a identificar ni perjudicar. Genial. Gracias, Tania. ¿Alguna otra palabra? Bueno, no sé, esto que acaba de decir Tania me parece muy, muy importante, porque si bien es cierto, este informe tiene todo los datos, las cifras, el análisis cuantitativo, cualitativo, qué es lo que está fallando de parte del Estado, también este espacio nos está sirviendo justamente para generar esta alianza de afecto político, de respuesta, de resistencia y de entender como este pequeña orientación, este mecanismo de denunciar, que es fundamental que se le otorgue una traductora a a esta señora, porque si no queda en total en total de desprotección, pues mira, por ahí vamos articulando todos estos saberes y estas capacidades
que en conjunto, en colectivo son muchas. Voy a dar la palabra a Greta ahora. Adelante, Greta. Gracias, Antonia. Bueno, ya se ha mencionado varias veces y con orgullo, y así me parece que debe ser, ¿no? El rol de las colectivas en la atención, el acompañamiento, el acuerpamiento, ¿no? El abrazo a todas estas eh, personas, no solo las mujeres, sino también todos sus entornos, ¿no? Que viven esta violencia. Quería ver si Tania tal vez nos puedes contar un poco más de cómo ha sido el proceso de construcción de la información, cómo han participado las organizaciones, las colectivas en este proceso, cómo participan, no sé, o en general, ¿no? En el registro, en la memoria, ¿no? De todas estas violencias y ya sabemos que después en todas las atenciones también lo hacen, ¿no? Pero como estamos justo ahora en esto de recopilar información, por saber un poco cómo ha sido este proceso, si nos puedes contar. Gracias. Adelante, Tania. Sí, o sea, solo por precisar el informe, ¿no? Sí, bueno, supongo que nos puedes contar más del informe en concreto, pero bueno, me interesa en general, ¿no? Saber cómo participamos las organizaciones en el registro, sobre todo las organizaciones de base, que son las que están más en contacto directo, ¿no? Con las mujeres y personas que viven estas violencias. Pues yo creo que ese es un proceso muy bonito y que creo que más que ser puntual es muy amplio y de muchos años porque como este informe se nutre de todo el trabajo que ya vienen realizando todas las asociaciones y personas, mujeres expertas a título individual que forman parte de la red, entonces se nutre tanto de las historias de vida, de esos trabajos tan relevantes que han hecho para plasmar, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, tanto cuidando mucho cómo se relata esa información, como con mujeres que sí han querido aparecer de forma más visible y aunque sea cambiando el nombre o algunas partes, dependiendo como de cada caso, y también se nutre como de la validación que hicieron las integrantes de la red, porque este informe tiene esa parte más de datos, ¿no? De cómo elaboramos y abordamos esos datos, pero yo creo que se inscribe en ese trabajo más amplio que hace la red, que yo creo que tiene mucha relación con las promotoras culturales, que son quienes están en terreno acompañando los casos, y también con todas las organizaciones de la red, que son quienes están escuchando a las mujeres, que yo creo que eso es parte reparador, ¿no? No todo, ni deberían de ser las organizaciones, pero ser quienes están como ahí poniendo el cuerpo, ¿no? Como decíamos, se nutre de todo este trabajo de años que culmina con esto, que sí tiene un enfoque más de datos estadísticos, pero tiene toda esa información de años que yo creo que por eso es tan como relevante esta información, porque viene de un trabajo de años que creo que algo para mí muy importante es de iguales, ¿no? De que somos iguales, que como empieza el principio de la red de nosotras como sujetas políticas, como dejen de hacer investigaciones sobre nosotras, sin nosotras, y cuestionándonos y señalándonos como las responsables. Entonces creo que eso hace que haber podido llegar a este informe tenga justo como toda esa información, y la frasecita que viene al principio para mí es como lo más revelador, y de como iguales que construimos y seguimos construyendo juntas sin ver nadie a menos a nadie ni responsabilizar a nadie. Pero creo que Lucy también bueno, ya estoy haciendo el papel de Antonia, perdón, pero es que vi ahí la mano levantada y me lancé, pero ya, eso era todo. Sí, Tania, muchísimas gracias. Yo creo que sí, qué bueno que resaltas que la red tiene una trayectoria de muchos años, tiene un gran bagaje metodológico de intervención, de experiencias vividas, de toda esta información cualitativa, que eso es lo que hace que todo este análisis y toda esta información estadística y cualitativa tenga la potencia que tiene el informe este y los otros anteriores. Y gracias por tu reconocimiento a los otros informes que también fueron pioneros en sus días, pero que cada uno tiene su marca muy especial. Vamos a dar la palabra a Lucy ahora. Gracias, Tania. Sí, vamos en el mismo orden, un poco también de decirle, explicarle un poco a Greta.
efectivamente hemos hecho ese camino, ¿no? Y las organizaciones que estamos en primera línea de intervención con mujeres que se acercan a nuestros servicios como víctimas, como víctimas, pero también en riesgos de ser víctimas también de las violencias y que atendemos también todos esos conocimientos, experticias de muchas organizaciones que conforman la red, de esas reuniones que de pronto, de esos espacios donde nos congregamos todos y planteamos de que había que poner el foco en una temática que nos preocupaba a todas y que esta temática viene precisamente del conocimiento y de la intervención que se van haciendo en las organizaciones cuando se atiende a una mujer, cuando asesinan a una mujer migrante, que a veces nos sentíamos de una u otra forma impotentes y nos sentimos impotentes frente al Estado de que no hay una respuesta, que veníamos trabajando y hemos venido trabajando con temas, con diferentes situaciones y en temas de cómo incidimos verdaderamente en la parte política. Yo creo que es la suma, el informe es la suma del trabajo de la intervención, del trabajo de acompañamiento desde que hemos tenido a través de todos los años en los anteriores informes en los cuales estaban las compañeras de Ayet y también en todo este proceso, pero también las compañeras de las organizaciones que hemos trabajado con los programas de promotoras comunitarias en el acompañamiento a las víctimas, porque esto nos da de primera mano la garantía de decir, esto está sucediendo, no lo estamos inventando, está sucediendo esta desprotección de las mujeres migrantes, las han asesinado, el Estado está ahí, y ahí la prueba de una fin de semana pasado, 4 mujeres migrantes latinoamericanas asesinadas. ¿Ha habido alguna reacción? No. ¿Ha habido una manifestación en alguna ciudad? No. Entonces, es la realidad. Y el informe lo que ha hecho, lo que hemos construido con Tania ha sido, estas son las realidades. Ella ha caminado junto a nosotras en también muchísimo estos procesos y está de primera mano el conocimiento, la coordinación interinstitucional, con la colectiva a la cual cuando planteamos la propuesta de es hora de poner toda esta resistencia en un documento y luego hacer la incidencia política porque esto apenas comienza. Entonces yo creo que ha sido como el resultado de un trabajo colectivo, de la red, de un trabajo de las aliadas que teníamos y que venían con nosotras, pero también un trabajo que este informe nos permite decir, la resistencia la estamos haciendo, pero tenemos que ir por más. Tenemos que ir por más porque nos sentimos, nos negamos a que una mujer migrante sea asesinada. Nos negamos a que, ¿por qué la desprotección? El Estado nos está fallando y tenemos que poner la punta y la mirada ahí de señalamiento. Y yo creo que en este caminar escogimos a la persona adecuada en el sentido de mujer migrante, sensibilizada, conocimiento, y nos ha acompañado Tania también cuando llevamos y construimos el informe CEDAW, que lo hemos llevado también a Ginebra. Por primera vez las mujeres migrantes hicimos un informe sombra de nuestras realidades y eso es una historia, hace historia para la red de mujeres latinoamericanas de poner nuestras realidades ahí. Entonces yo creo que tiene suficiente validez, tiene suficiente estructura, realidades y creo que la persona a la cual escogimos seguirá en este camino, ya está comprometida a que esto apenas es lo primero, pero tenemos que continuar y a la financiadora también comprometerla de una otra forma, porque aquí también vamos a comprometer a todas, a que efectivamente, Greta, necesitamos esto, necesitamos como red de mujeres latinoamericanas que se nos escuche, porque ya lo hemos gritado a 4, pero que también la política pública del Estado tenga en cuenta esto que estamos diciendo, ¿vale? Esa es la parte. Bueno, y yo creo que con eso Antonia, Tatiana, ahora viene Sí, sí. Tatiana, bien me callo. Adelante, Tatiana. Gracias, Lucy. Vale, buenas tardes, queridas compañeras. Las veo a todas, pero no puedo poner el vídeo porque algún problema tengo. No importa, yo estoy muy contenta. Muchísimas gracias, compañeras, por
el trabajo realizado. Gracias, Tania, por el informe. Al hilo de lo que están comentando, dos reflexiones. La primera, efectivamente, estamos aquí compañeras de muchos años en Red Latinas y precisamente este trabajo, como ya lo han dicho todas ustedes, lo iniciamos hace muchísimos años y es bastante grato ver cómo nos mantenemos en una línea de trabajo y de incidencia, de generar conocimiento y también fortalecer capacidades, ¿no? Desde el primer momento en que en la red se decide que hay que trabajar por un derecho a una vida libre de violencia de mujeres migrantes y cuando empezamos y que era necesario documentar casos, era necesario hacer un trabajo de incidencia y es necesario eh, también las investigaciones y el trabajo de promotoras comunitarias, pues visto en la distancia y visto en la perspectiva, eh, yo me uno a lo que ha planteado Lucy y todas ustedes, pero también me siento un poco, ¿cómo os puedo decir? Entre la importancia del trabajo que hacemos, pero también los retos que tenemos que afrontar, ¿no? Y esa es la parte complicada, porque estos informes y el que ahora es el cuarto, el que ha elaborado Tania, pero que se hicieron antes tres, son realmente estudios en base a datos oficiales. Es decir, es una fotografía del momento. Es decir, te arroja datos y te arroja una situación. Y a partir de estos datos, la red en su trabajo como red y en su trabajo en alianza con diferentes organizaciones plantea su trabajo de incidencia, ¿no? Y claro, eh, ya sabemos de la sobrerepresentación y ahora con los datos al 2024 añade Tania un elemento interesante que tiene que ver con eh, las resoluciones de residencia, ¿no? Y que es importante también visibilizarlo. Y entonces, de cara a la incidencia, claro, es bastante retador, porque por un lado, a nivel estatal, la red con sus aliadas tenemos que exigir esa comisión de trabajo que en el mes de abril de este año, cuando se nos convoca a una reunión a varias organizaciones, no solamente de personas migrantes, sino también estatales respecto a la violencia, se plantea una comisión de trabajo dado las cifras del 2024, que, como se ha comentado, llegaron casi al 50%. Y claro, hasta ahora estamos esperando que nos convoquen. Entonces, a nivel de incidencia, siento que la red tiene sus mecanismos de trabajo y seguramente en este punto tengamos que ser inflexibles en cuanto a exigir esa comisión de trabajo, porque del Ministerio algo tienen que hacer al respecto, ¿no? Y con el dato que ha dado Lucy, estas 4 últimas mujeres. Eso es por un lado y todas las propuestas que la red tiene ya desde hace muchos años. Por otro lado es el trabajo a nivel de cada comunidad autonómica. Yo espero que con lo que estamos haciendo en cuanto a promotoras comunitarias, aunque no solo, en cada comunidad autonómica, es decir, las competencias están dadas en varios aspectos y el Pacto de Estado es uno de ellos que para mí es una mortificación en cuanto a analizar, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, las organizaciones que estamos en la Comunidad de Madrid y que me hubiera gustado que hubiéramos hecho algo conjunto, digo, por comunidades autonómicas, el poder analizar cómo se va a ejecutar este Pacto de Estado, ¿no? Entonces, allí van a salir muchos temas que tengan que ver con la atención, protección, etc. El otro elemento en cuanto al proceso judicial, yo no sé, Tania, si me corriges, pero a nivel de estadística, las mujeres migrantes demandan más que las mujeres nacionales. Por tanto, las mujeres migrantes sí denuncian. En todo caso, el nivel de denuncia en España es en un torno a un 28%. Y de ese 28%, respecto a la población, las mujeres migrantes denunciamos más.
el problema, el meollo, tal como se ha reflejado en las historias de vida recogidas en Tirar del Hilo, tiene que ver con el proceso desde que pone la denuncia hasta que tenga una sentencia, ¿no? Entonces, allí es donde existe un gran vacío institucional, no vacío institucional porque existe los recursos especializados, existe la justicia especializada, existe el turno de oficio, etc. Es cómo está funcionando, ¿no? Entonces, aquí una vez más es el tema del trabajo en cada comunidad autonómica, porque cómo está funcionando el turno de oficio ya no podríamos seguir solamente planteando una realidad, sino qué próximos pasos poder hacer, y esto lo único es en alianza y el trabajo también específico en cada comunidad autonómica, ¿no? Y claro, a mí otro tema fundamental es todo el trabajo comunitario, y en esto, antes que se me pase en la parte judicial, hay otro tema que también tendríamos que rescatar, y es que efectivamente cuando hay una denuncia o cuando hay una orden de protección o cuando hay un indicio del Ministerio Fiscal, hay una residencia temporal, pero cuando llega una sentencia absolutoria, se acabó la residencia temporal y no hay una residencia permanente o una residencia, ¿no es cierto? Ese tiempo que esta mujer estuvo con esa residencia temporal no cuenta para nada. En el caso de violencia sexual, en el último reglamento de extranjería, para la violencia sexual, inclusive con un título habilitante de la administración pública, se podría solicitar esta residencia temporal. Yo no sé, Tania, si en cuanto a los estudios que se hace con Aspasia, en cuanto a violencia sexual, se han analizado este último tema, en cuanto a la residencia temporal por título habilitante, pero luego esto no te sirve de nada, aunque la mujer haya estado en un recurso especializado, como bien saben todas ustedes. Este es otro punto que tendría que ser un tema de denuncia y trabajo de incidencia a nivel estatal con los ministerios respectivos, porque hay una discriminación de facto. Es decir, al igual de lo que pasó con las trabajadoras del hogar, que no se les permitía cotizar para el derecho al paro, es lo mismo con mujeres migrantes víctimas de violencia machista y situación irregular que están en recursos especializados y que están en casas de acogida porque no hay una sentencia condenatoria, no obtengan la documentación. Pero hay un paso en el reglamento de extranjería en cuanto a que con el título del habitante puede solicitar la residencia temporal en caso de violencia sexual. No está en el caso de violencia de género en pareja, pero claro, para hacerlo efectivo finalmente tendrá que denunciar en el caso de violencia sexual. Pero de todas maneras, en este elemento, Tania, ¿cómo verías el de... Es que no sé de qué manera se tiene que llegar a denunciar. Tenemos que ir cerrando. Ahí termino, Antonia. Esta discriminación, porque es una discriminación vamos, y no solamente es la ley de extranjería, ¿no? Ahí termino, y perdonarme que me haya extendido bastante. No, agradecerte, Tati. Lo que es obvio es que este estudio no finaliza aquí. Quedan muchos temas que seguiremos desarrollando, como bien lo dijo Lucy y también Tania. Vamos a seguir ahondando, profundizando, diversificando la temática para hacer los informes más completos y más complejos. Voy a dar antes la palabra a Tania, pero decirles que nos queda poco tiempo y no quisiera abusar del tiempo de nadie por cuidados y por respeto a la convocatoria y a las 2 horas que dijimos. Te doy la palabra, Tania. Sí, yo solamente muy brevemente también agradecerle a Tatiana por todo lo que dijo y por todo el trabajo que ha hecho. Creo que lo que tú dices es un tema que hay que seguir trabajando. Solamente decir que salió hace poco como las pautas que se hacen desde esta como comisión sectorial, se reunieron para ver lo de violencia sexual, entonces habría que ver qué pautas hacen, quiénes van a poder dar
qué acreditaciones, quiénes no, pero desde luego yo creo que sería un tema para abordar y que se siguen dando muchas situaciones conforme pues va surgiendo como ese reglamento, ¿no? De la ley de extranjería, que mucha gente dice que pues ni se entiende, es confuso y hay una cuestión interpretativa muy amplia. Pero me gustaría solo concluir contándoles que toda esta información también da pie a cosas que se vienen haciendo, ¿no? En conjunto y en coalición. Y yo que trabajo mucho desde lo jurídico, del litigio estratégico, compartirles como algo pues muy emocionante que un caso que está en el Comité CEDAW precisamente de violencia institucional contra una mujer migrante que llevamos una compañera y yo, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en conjunto con Aspasia, Ayeti y Amnistía Internacional presentó una intervención que mucho tiene que ver con todos los datos que se han venido trabajando desde hace tiempo. Y pronto va a haber una decisión, prendan todas sus velas de Frida Kahlo o a quien le pongan una vela para que sea algo positivo, pero creo que también es muy interesante ver cómo ya se están dando otros pasos acudiendo hasta fuera de España al ver que aquí hay muy poca respuesta, aunque hay que seguir, ¿no? Con esa incidencia y cómo todo el trabajo que vienen haciendo hace años ha sido fundamental para poder presentar un contexto de la situación para un caso en concreto. Y la última cosa es hablar de la Directiva de Violencia de la Unión Europea, que algunas de ustedes también viajaron, creo que Lucy estuvo, ¿no? En la discusión, que España tiene hasta el 2027 para transponerla y que hay un artículo sobre las necesidades de las mujeres que enfrentan algo, habla así como de intersecciones y que sería también relevante, como ya se ha hablado y yo sé desde la red, pues estar como poniendo el foco de qué cosas pueden como generar esa presión o esa incidencia. Pero hay muchos temas que se quedan pendientes, muchas cosas que me gustaría decir, pero no quiero, como dice Antonia, quiero también cuidar el espacio como ustedes siempre lo han cuidado y solamente agradecer mucho que hayan contado conmigo, porque como sigo hace tiempo el trabajo de la red y son compañeras que admiro mucho y maestras de la vida, la verdad para mí poder sumar a esto, pues es una felicidad muy grande de lo mejor que me pasó este año. Entonces, solamente darle las gracias en este sentido y pues que sigamos con lo que viene con este paso del informe, que serán muchas cosas. Gracias, gracias infinitas, Tania. Decirles dos cosas antes de despedirnos. En primer lugar, agradecer la presencia de todas, su energía, su potencia política, su ternura, el estar juntas, el seguir denunciando la falta de protección y acceso a la justicia de las mujeres migrantes. Nosotras como red, como colectiva, seguiremos haciendo incidencia política. Por supuesto que vamos a seguir solicitando reuniones urgentes con la administración pública, con el ministerio, con la Dirección General de Violencia, decir que este es un informe sólido, cargado de verdad, de rigor y de esperanza, que nos sentimos muy orgullosas de este informe, de que nos va a servir para hacer la incidencia política y antes pedirle su consentimiento para que nos podamos tomar una foto, agradecer también a Greta Frankenfeld su presencia, su aporte, su cariño, su ternura, estar aquí con nosotras, que seguiremos caminando juntas, Greta, contigo y con Fundación Kalala. Y si abren sus cámaras, porque necesitamos también la foto y hacer nuestras memorias y ratificar nuestra presencia. Por favor, compañeras. Pues yo creo que Di ya tomó la foto. Eddie, por favor, que nos tienes aquí esperando aquí No, es que me estaba mirando, estaba diciendo, están todas muy lindas, así, congeladas. Ahí está, con la compañera. Hago una nueva foto ahora que ¿Ya la salga. hiciste? Sí, a ver, un segundito. Uno, dos, tres. Miau, ya está.
Felices fiestas a Anita, todas. oye, Ana Camargo, qué linda está, no te habíamos visto. Igualmente. Lucy, unas palabras de despedida, presidenta. Antes, señora presidenta, solo decirles que vamos a pasarle igualmente al correo una copia del informe para que todos la tengan a mano y no, por si no pueden entrar al enlace y todo lo demás. Y que cualquier cosita, siempre su me gusta y su corazón llega a través del Instagram o el Facebook, no se olviden. Sí, gracias, Edith, gracias. Y también informarles que, bueno, como saben, nosotras estamos en PICUN, que es una plataforma europea, y estamos como Red de Mujeres Latinas también, y hemos hecho una petición de ver si el informe lo podemos traducir al inglés. Y yo creo que es importante sacar estas realidades hacia la Europa y hacia el mundo para ver si, porque eso es incidencia también. En una reunión que tuvimos la semana pasada de PICUN con todas las entidades que trabajan, que dirigen precisamente y dirigen desde Europa todos los temas de violencia, nos parece adecuado, Antonia y yo estuvimos en la reunión y Diana, nos parece adecuado llevar este informe hacia ellas y que no sea el obstáculo del idioma. Entonces, además de estar colgado, además vamos a a imprimir algunas copias también en papel, las cuales colgaremos también en nuestra oficina de la red que queda en Bravo Murillo. Ahí las vamos a tener en los documentos para poder consultarlo y luego también lo vamos a traducir al inglés. Creo, compañeras, que es nuestro, hay que darle el uso y hay que hacerle el trabajo porque no se puede quedar en un mero informe, si no tenemos, debe ser para transformar y esa es la realidad es que queremos transformar. Muchas gracias, les deseamos una feliz fiesta, muy contentas de compartir hoy 17, mañana es el Día de las Personas Migrantes. Estaremos muchas en las concentraciones, en las manifestaciones, cuidarse mucho y seguimos con la lucha. La resistencia es la única salida. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, chicas. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas, cuidarse mucho. Gracias. Felices fiestas. Adiós. Mismo a todas. Un abrazo a todas, felices fiestas. Felices.